pareció muy correcto, ¿no?, que lo usáramos para celebrar el Día Mundial de los Cuáqueros, teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo, porque a veces no entendemos quién es nuestro médico, nuestro prójimo, y a veces estamos sensibilizados con personas que están en África, en el Medio Oriente, con niños que terriblemente mueren. Pero qué bueno que nosotros entendiéramos que prójimo quiere decir próximo. El prójimo es tu familia, es el que está cerquita de ti. El prójimo es ese que viene todos los domingos aquí. Y entonces, en ese sentido, me gustaría reflexionar en esta máxima, ¿no?, de la vida cristiana, no solo de los cuáqueros, sino precisamente de amar a Dios, pero también igualmente importante, amar al prójimo. La carta 5:14, que es una carta muy hermosa, la carta de la libertad, habla precisamente de esto. Dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay un padre de la iglesia, muchos siglos atrás, dijo esta frase: ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. Si callas, calla amando. Si gritas, grita amando. Si sirves, sirve amando. Y así, esta frase pues muchas veces ha sido mal interpretada, pero realmente no es hacer lo que uno quiere cuando ama. Porque cuando uno ama conforme al amor de Cristo, eso entraña una responsabilidad muy grande. O sea, no es amar y pecar deliberadamente, sino es amar con la conciencia de que todas las cosas buenas vienen de Dios, y que de la misma manera que recibimos esos bienes y esas bendiciones de Dios, también nosotros la vamos a reflejar en el mundo que vivimos, con nuestros amigos, nuestros vecinos, con los que están próximos a nosotros, con nuestro prójimo. Cuando nosotros leemos esta carta, hay cosas que están ocurriendo allí en el trasfondo. Hay algo que está surgiendo. Imagínese usted esta iglesia que ha crecido en un contexto diferente, pero que ha sido formada por miembros que son judíos, que piensan como judíos, que desde pequeños le enseñaron que para pertenecer a su comunidad de fe tenían que ser circuncidados al octavo día, que les enseñaron a abstenerse de ciertos alimentos, que les enseñaron a celebrar ciertos días y ciertas noches. O sea, una serie de tradiciones y de costumbres que son parte de su vida, de sus pensamientos, de su relación. Y luego, estas leyes y estas normas se van cada día afinando más y complicando más, convirtiéndose en un sistema cerrado, en un sistema que se identifica a sí mismo como el pueblo de Dios. Y esto le hace sentir, le da un sentido de privilegio. Nosotros los judíos somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo que Dios ha escogido entre todas las naciones. Somos los hijos de Abraham. Somos los depositarios de las promesas. Y vamos a estar en ese banquete eterno con nuestro padre Abraham. ¿Y qué va a suceder con las demás naciones impías, pecadoras, gentiles, que no son judías? Pues bueno, van a estar bajo el juicio de Dios. Así era su pensamiento. Hasta que la historia se encargó de manifestar algo diferente. Hasta que Dios decidió mostrar que todo eso que había acontecido eran sombras de una realidad. Que todas esas promesas que habían sido anunciadas de un Mesías ahora tenían pleno cumplimiento en el nacimiento de Jesús. Por eso empiezan a surgir problemas allí, porque la predicación de Pablo es Cristo crucificado y resucitado. Sin embargo, los primeros que empiezan allí a incorporarse a las iglesias de Galacia, que de paso digo que están en
en el centro de Turquía, lo que hoy conocemos por Ankara y esos lugares adyacentes, pues lo importante es que esa comunidad se vuelve una comunidad diversa, donde hay una tradición muy fuerte, que sus miembros se sienten como pueblo elegido y como depositarios de esa verdad de Dios, y le exigen a los demás que tienen que circuncidarse, que tienen que asumir una serie de prácticas, porque sin eso usted no va a poder ser salvo. Entonces hay otro grupo que dice, bueno, pero es que nosotros no somos judíos, nosotros no nacimos en Jerusalén, nosotros venimos de otra cultura. ¿Por qué tenemos que asumir las prácticas de la religión judía? ¿Por qué tenemos que establecer como condición necesaria circuncidarnos para pertenecer y para ser salvos, para ser también pueblo elegido de Dios? Y ahí empieza el conflicto. La carta de Gálatas nos está hablando de eso. Y este capítulo 5 nos dice, estad firmes en la libertad. Porque estaba aconteciendo ese problema entre ellos. De hecho, estos problemas que están sucediendo en las iglesias de Galacia, luego tienen que ser reportados y llevados para hacer un concilio en Jerusalén y llegar a un acuerdo. Tuvieron que celebrar una junta. Y fue precisamente el Espíritu Santo el que hizo que estos grupos que se dividían por tradiciones se volvieran a unir en el amor y la gracia divina. ¿Qué era lo que predicaba Pablo? A Cristo. Entonces, esa era la pregunta. ¿Qué nos hace ser parte del pueblo de Dios? ¿La ley? ¿La Torá? ¿Las tradiciones judías? ¿O Cristo? Y entonces Pablo responde de una manera muy clara y tajante: usted no va a ser salvo por circuncidarse o por asumir las prácticas del pasado o por pertenecer a un sistema religioso como lo creían los judíos. Usted va a ser salvo por gracia, por medio de la fe, por el sacrificio de Jesús en la cruz. O sea, Pablo le está diciendo, mira, todo esto que ustedes han vivido en el pasado, ahora va a ser cambiado, va a ser renovado. Ahora va a haber una manifestación plena de la ley y del amor de Dios. Antes ustedes tenían que hacer cosas, ustedes tenían que cumplir mandamientos. Antes era algo un poco forzado porque era muy difícil cumplirlo, porque eran 613 ordenanzas. ¿Se imagina cumplir 613 ordenanzas? Ni siquiera a veces cumplimos los 10 mandamientos. Es la verdad. Imagínense cumplir 613 ordenanzas. Entonces, el sistema judío era un sistema cerrado, era un sistema basado en la ley, pero la ley entendida como instrucción. Cuando uno, por ejemplo, lee Levítico, no todo era malo, porque la ley en sí, dice Pablo, no es mala. Cuando uno lee Levítico 19, dice, versos 17 y 18, ponga atención para que usted vea que esta ley tan antigua, que eran las leyes de santidad y de justicia del pueblo de Israel, dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren cuán antigua que es esta tradición de amar. Incluso si sigues leyendo y profundizando en el Antiguo Testamento, también hay mandatos de amar al extranjero, porque extranjeros fuisteis en Egipto. ¿Qué es lo que nos está enseñando esto? Que la ley en sí no era mala. No era mala, pero ellos estaban basando su fe en ceremonias y en ritos, en cosas externas, pero su corazón no había sido cambiado. Y ahí era donde estaba el problema, que se enfocaban en todas las prácticas externas. Lo voy a decir de otra manera. Miren, a veces nosotros acostumbramos a medir la fe por las veces que una persona viene al templo, por si es puntual. ¿Cuántos domingos vienes a la iglesia?
¿Cuántas horas dedicas a orar? ¿Cuántas cosas has hecho para servir a tu comunidad? ¿Estás visitando? Sobre todo me lo preguntan a mí como pastor. Me preguntan que cuántas veces he visitado a Juanito o a Pedrito, o si lo he visitado. Nada de eso define mi fe, la calidad del amor que yo siento por Dios ni por mi prójimo. Y eso es lo primero que quiero decirle en esta mañana. Cuando nosotros hablamos en esta carta de Gálatas, y es un llamado a la libertad y al amor, porque San Agustín estaba claro de lo que estaba diciendo. Cuando San Agustín dice ama y haz lo que quieres, está consciente de que amar no es tan sencillo. Amar a Dios, cualquiera puede amar a Dios, pero amar al prójimo es tan difícil y complejo, porque nosotros somos complejos, porque nosotros a veces hemos generado cosas que no nos hacen bien, que nos apartan los unos de los otros. Entonces amar al vecino a veces se convierte en algo difícil. Y si uno es sincero y honesto con Dios, sabe que el único que ha amado hasta el fin y que ha estado dispuesto a dar la vida es Jesús. Amén. El único que ha cumplido la ley, toda esa ley prefigurada por los profetas y por la Torá, es precisamente Jesús. Por eso cuando vamos a hablar de amor, tenemos que ir a Jesús. Esa fue la prédica. Y eso era lo que le daba unidad y sentido a esas iglesias nacientes que se estaban dividiendo por cosas externas, por cosas triviales, por prácticas que no transformaban el corazón humano. Por eso tiene que hablarle de Cristo, de ese Cristo en la cruz, de ese sacrificio, de esa entrega, de ese amor que nace de un corazón que no busca lo suyo, sino que busca bendecir y salvar a toda una humanidad, incluso aquellos que lo están colgando en un madero. O sea, cuando nosotros analizamos esto, tenemos que entender que la obra de Cristo en la cruz reemplaza la función de la ley. Pero claro, aquellos grupos judaizantes que querían imponer estas cosas estaban preocupados por su identidad religiosa. Eso a veces puede ser una trampa muy peligrosa cuando la religión establece muros, cuando nosotros no dejamos que el Espíritu Santo brote y guíe nuestras decisiones, nuestro servicio aquí en esta tierra. Era lo que le pasaba a la comunidad judía. Y por supuesto había personas que decían, bueno, pero nosotros somos el pueblo de Dios. Y ahora nos están diciendo que eso va a quedar abrogado, que eso es parte del pasado. Vamos a perder nuestra identidad judía. O sea, era un conflicto en sus mentes y en sus corazones. Otros también, como nos dice en el capítulo 6, verso 12, dice, todos los que quieran agradar en la carne, estos os obligan a circuncidar solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. O sea, las implicaciones eran muy fuertes. Cuando Jesús y Pablo en la predicación hablaba de Cristo crucificado, esto implicaba que muchos de ellos iban a ser perseguidos por los judíos. Entonces mucha gente dijo, no, espérate, esto no. Yo voy a volver otra vez a mi religión, porque esto me está causando problemas. Eso es lo que dice en 6:12. Dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley. O sea, le está diciendo, mira, ustedes no están ni siquiera cumpliendo los preceptos de la tradición religiosa y le están imponiendo una carga a los otros por temor a ser juzgados y ser condenados y ser perseguidos. Por eso tiene que decir, y este es el corazón de lo que quiere decir Pablo, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Hemos sido llamados a la libertad en Cristo. Ya no estamos regidos por normas de hombres, no estamos regidos por tradiciones frías que no producen transformación ni cambio de vida.
llamados a eso. Ahora estamos llamados a la libertad. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, dice el 15, no lo olviden, pero si os mordéis, si os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Había problemas allí. Porque por defender las razones de los judíos y de los gentiles, había conflictos profundos. Por eso tiene que haber un concilio, por eso tiene que haber un tiempo de oración, para que puedan entender de una vez y por todas que esas diferencias lo que traen es problemas, que lo importante es conocer el amor de Dios, es establecer una relación con ese Cristo vivo, porque Él es el único dador de vida y de gracia para el ser humano. Hay que ir a Jesús. La ley mandaba amar, pero el corazón humano no podía hacerlo. El Espíritu de Cristo produce amor desde dentro. Lo que antes era imposición, ahora es inspiración. Lo que antes era deber, ahora es deleite. Yo hacía las cosas porque sentía la presión de que tenía que hacerlo, porque todo el mundo lo hace. A veces queremos cristianos que estén acuñados y todos sean así, como una sola cosa. Eso en el cuaquerismo no funciona. En el cuaquerismo no funciona. La famosa pregunta, ¿cuántas personas se necesitan para cambiar un bombillo? Y decían tal, para no decir el nombre de iglesia, solamente se necesita uno, porque todos piensan iguales. Es una sola doctrina y todos piensan. Pero el cuaquerismo necesita una junta. Y todos sabemos lo complicado que es. Así que la ley no se elimina, sino que cumple en su esencia. No es en la rigidez de los mandamientos, sino en la realidad viva del amor de Cristo. La pregunta no es ¿qué hago? La pregunta del cristiano no es ¿qué yo tengo que hacer, pastor? No, ¿qué yo tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? ¿Tengo que venir todos los domingos? ¿Tengo que dar diezmo? ¿Tengo que ofrendar? ¿Tengo que visitar a aquel? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser un buen cristiano? Es una pregunta legítima, no está mal hacerla. Pero eso es ley. La pregunta es, ¿quién yo soy en Cristo? Porque lo que soy determina lo que voy a hacer. Si no soy y hago cosas sin serlo, entonces estoy practicando lo que hacían los fariseos de la época. Estoy viviendo algo que no he experimentado, de lo cual no estoy convencido. Estoy dando señales externas, pero mi corazón todavía necesita conocer el amor de Dios. Por eso Jesús dice, en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuvieses amor los unos por los otros. El amor no es un mandamiento más, es la identidad del creyente, la señal viva, visible, de una fe viva en nuestro Señor. Quiero hablarles de una ilustración para que puedan entender la diferencia entre la ley y la gracia, entre la ley y el amor. Piensa en un jardín. Piensa en un hermoso jardín. La ley es ese terreno que tú escogiste. Son las dimensiones. Y allí tú marcas los límites. Señalas dónde se debe plantar cada planta. Pero el amor es el agua y la vida que hace brotar las flores. Un jardín sin amor es tierra seca. Sistemas perfectos, pero que no tienen vida. Así son todas las religiones que no hablan del amor y que solamente se enfocan en normas y en reglas que no transforman el corazón humano. El amor, en cambio, hace que la vida de Dios se haga visible en cada uno de sus miembros. Donde hay amor, hay cumplimiento. Donde hay amor verdadero, hay libertad. Y eso puede aplicarse en lo personal. Por eso tu fe no se mide por la cantidad de reglas o normas que tú cumples, sino por cuánto tu vida refleja del amor de Cristo. Las iglesias no se dividen por doctrina, se dividen por falta de amor.
por no conocer el verdadero amor que se entrega y que da lo mejor de sí para bendecir a otros. La libertad cristiana no es licencia para pecar o hacer lo que nos gusta. Es una responsabilidad amorosa que tenemos cada uno de nosotros. Yo voy a cuidar de ti porque tú eres mi hermano. Yo voy a orar por ti. Yo te voy a servir cada día, cada mañana. No voy a cuestionar tu integridad, tu vida. No te voy a condenar porque el Evangelio no es condenación. Es vida, es amor, es llenura del Espíritu Santo que nos transforma y nos convierte testigos de su gracia en medio de este mundo. Amar al prójimo no es solamente un sentimiento, no es el romanticismo de los poetas, es una acción concreta, es también justicia, compasión, perdón, servicio. Pablo en esta carta no deja todo en manos de la ley, sino que nos muestra que en Cristo esa ley alcanza su plena plenitud. Cristo cumple lo que la ley exigía, el Espíritu produce lo que el corazón no podía y el amor expresa lo que la fe cree. Por eso podríamos decir como San Agustín, ama y haz lo que quieras. Si yo amo a Cristo, si yo amo a Dios, yo tengo que amar a mi prójimo. Yo tengo que amar a las personas que están cerca de mí. Yo tengo que aprender a amar a su pastor. ¿Usted me ama, hermano? Sí. Así con sus diferencias, con sus problemas, con sus cosas de carácter. Usted tiene que aprender a amar. Así como soy. Con mi cara, con mis gestos, con mis virtudes, con mis defectos. Porque todos los tenemos. Y entonces tenemos que aprendernos a amar como Jesús amó, entregó su vida. Cuando conocemos ese amor verdadero que todo lo da, que no busca lo suyo, que no es egoísta, entonces nosotros estamos capacitados para ser sus hijos en medio de este mundo, para servir a todas las personas, para pararnos aquí y poder predicar del amor de Dios. Hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde hay mucha polarización, donde hay mucha división política, donde hay mucha división ideológica, donde hay divisiones muy fuertes dentro de las iglesias, donde se ha perdido el sentido del amor y de la vida y del espíritu que Cristo quiere mostrar en la vida humana. Por eso nosotros tenemos que ser ese faro de luz, ese ejemplo. En medio de nuestras diferencias, nosotros estamos llamados a amar como Cristo amó, a servir como Cristo sirvió, a orar, incluso a amar a los enemigos. Cuán difícil sería para aquellos discípulos escuchar esta palabra del Señor. Amad a vuestros enemigos, amad al imperio romano, amad al soldado romano que te quita, a ese imperio que te cobra un impuesto que no te deja ni vivir. ¿Cómo es posible que Jesús le dijera a sus discípulos, amen al enemigo? Porque es el único camino que hay. Porque el otro camino, el camino de la confrontación, el camino de las ideas y de las razones, muchas veces nos separa, muchas veces trae conflictos profundos, divisiones amargas, como han sucedido en la historia de la iglesia, no solo en la iglesia de los amigos, sino en todas las iglesias. Por eso, este mandato tiene que ser algo que brota de un corazón que ha conocido a Dios. Si no hay experiencia con Dios, no hay testimonio verdadero, no hay amor puro, verdadero y sincero que exprese la gracia y el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas personas que hoy están sufriendo y nosotros no nos podemos conformar solamente a informarnos del amor de Dios. Nosotros tenemos que reflejar ese amor, tenemos que tomar decisiones concretas, tenemos que hacer cosas que broten de un corazón que conoce el amor de Dios para servir a esos que están necesitados. Hay ministerios maravillosos en todas las iglesias de ayuda, de buscar a los inmigrantes. Hubo un momento que nosotros hicimos algo hermoso, un reflejo del amor de Cristo, y fuimos allí a Monte, siempre lo recuerdo. Lo único que me ha parecido a mí que hemos hecho fuera de estos muros, de este jardín que hemos construido y de este sistema religioso, fue precisamente habernos atrevido en plena pandemia a
a mostrar el amor de Cristo, yendo allí a esa comunidad de personas migrantes sin documentos, a llevarle alimentos y a llevarle ropas. Pero es solo un ejemplo, algo muy sencillo de lo mucho que puede hacer el amor de Dios en el corazón de una iglesia. Así que Dios nos llama a amar a nuestro prójimo. Comencemos amando a nuestros familiares. Comencemos amando a los hermanos que venimos aquí. No importa nuestro carácter, no importa nuestras ideas. El amor rompe todo eso, todos esos muros que nosotros hemos construido y nos une en la obra de salvación para que la iglesia sea testigo de ese amor en el mundo. Que Dios toque su corazón, hermano, y nos mueva a amar así sin límites, sin barreras, sin muros, sin nada que estorbe en ese obrar de Dios en esta tierra. Que el Señor les bendiga. Amén.